oyentes y amigos de Contrapunto. Estamos en la entrevista al momento con dos personalidades que residen en Estados Unidos, pero ellos son más salvadoreños que los tamales de elote, ¿verdad? Y además tienen la particularidad de que son hermanos. Me estoy refiriendo a Guillermo Chacón, que vive en Nueva York, y a Oscar Chacón, que reside en Chicago. Sin embargo, la distancia se acorta afortunadamente por la tecnología que tenemos, y tenemos el gusto de vernos las caras, y prácticamente yo espero que en algún momento la tecnología nos acerque aún más. Quería decirles al público de Contrapunto que son dos hermanos, pero son dos hermanos con trabajo constante por la comunidad salvadoreña y por la comunidad latinoamericana, inmigrantes separados por la distancia que hay entre Chicago y Nueva York. Por lo tanto, también creo que los invito para que reflejen un poco cómo es la situación en dos lugares diferentes de Estados Unidos, que es un país, como todos vemos, muy grande, no solamente por su potencial económico. Estos son los hermanos Chacón, prácticamente son una banda de música o de otro tipo. Pero son nuestros amigos, y cada vez que los hemos requerido están presentes para darnos su análisis. Quisiera comenzar preguntándoles cómo están a unos días de que ya al fin se tuvo presidente electo en Estados Unidos. No sé quién quiere comenzar, Oscar o Guillermo. Oscar. ¿Es el mayor? Sí. Bueno, dale. Bueno, con descendencia. Creo que esta elección es una elección realmente única, extraordinaria en muchos sentidos. Creo que ha traído a flor de piel muchas de las fallas, ¿verdad?, que tiene el sistema electoral de los Estados Unidos, particularmente porque muchas de las cosas que han sido tradición, porque ha sido la manera como siempre se han resuelto temas electorales, resulta que ahora nos damos cuenta que no necesariamente están sustentados en leyes específicas. Por decir algo, la costumbre a lo largo de la historia ha sido que el ganador de la elección es prácticamente declarado la noche de la elección, ¿verdad? Y esa es una cosa que no está estipulada en la ley, ¿verdad? Porque la ley en realidad lo que estipula es que el ganador es certificado y seleccionado por un cuerpo colegiado conocido como el colegio electoral. De estas cosas, muchos estadounidenses, no digamos fuera de Estados Unidos, la gente no las sabía y ahora nos han quedado como más claras. Pero quiero destacar el hecho de que es una elección de asistencia sin precedente reciente. Se estima que cerca del 65% de los votantes aptos para ejercer el voto participaron. Y quizás la parte más sorpresiva ha sido cuántas personas, más de 74 millones de personas, han votado por Donald Trump, a pesar del desempeño que ha tenido esta figura en el puesto de presidente de Estados Unidos. Y quiero nada más concluir diciendo que sí tenemos, ¿verdad?, un presidente electo, pero es un presidente electo sobre la base de lo que ha sido, repito, la manera como se han hecho las cosas, ¿verdad? Porque en realidad el proceso formal de certificación del ganador no va a suceder sino hasta el 14 de diciembre, que es cuando se reúne este cuerpo denominado colegio electoral. Y obviamente el perdedor en esta elección, en base a todo lo que hasta lo que sabemos hasta ahora, Donald Trump, pareciera rehusar, ¿verdad?, reconocer lo inevitable, y es que el pueblo votó mayoritariamente por el candidato Biden, y eso lo hace pues en la costumbre, en la tradición estadounidense,
el presidente electo. Guillermo, contame, ¿qué crees vos de de toda esta rebeldía en que se ha puesto el presidente actual de Estados Unidos? Pero sí hay una preocupación en qué va a parar esta situación, porque creo que nunca se había dado una situación como esta. Em, eh, y lo otro es que hemos notado realmente una división marcada en la sociedad estadounidense. Claro, bueno, primero un saludo para toda la teleaudiencia y los seguidores de Contrapunto, y como tú mencionabas, Juan José, los dos te apreciamos, a ti, a tu familia y a toda la audiencia de Contrapunto. Bueno, quizás primero decirles de que fue una elección bastante emotiva, porque la administración Trump ha sido una administración que ha sido muy irresponsable, muy irrespetuosa, y que ha violentado pues la oficina de la presidencia de los Estados Unidos, que se debe respetar en cualquier lugar. Entonces, la rebeldía o la actitud es porque es un mal perdedor. Y en la política hay que ser buenos ganadores y buenos perdedores. Y la resistencia que se ha mostrado ahorita, pues tiene más que todo la intención, según hemos estado viendo en las noticias, pues exprimir aún más la base que lo apoya, que es grande, como decía Oscar, casi 70 millones votaron por Trump y más de 74 millones por Biden. Entonces el voto popular lo ganó el demócrata, pero la rebeldía que ha mostrado Trump, de nuevo, está construyendo, acaba de anunciar, creo que ayer o hoy, una nueva formación política para recaudar fondos, supuestamente para defender el voto, pero tienen intenciones de otro tipo, y eso te dice también el tipo de persona que él es. Pero aparte de eso, yo sí diría que esta elección fue la batalla por la esperanza en contra del odio y el irrespeto. Y la gente se tiró a las calles el sábado, como decía Oscar, o sea, no se habían definido los estados donde había habido una competencia bien cerrada. Es más, todavía están contando votos en muchos lugares, pero lo fundamental y el mensaje que queremos enviar es que las instituciones jurídicas a las cuales cualquier candidato puede acceder, pues van a empezar a ventilar estas supuestas batallas legales que la campaña de Trump quiere hacer, y recordarles que lo más como punto de referencia fue la batalla en el 2000. En ese entonces, Gore contra Bush, ninguna de las dos campañas pidieron que se parara el conteo de votos, que es un referente importante. Y la otra cosa que quizás puede haber algún artículo para que lo puedan leer más adelante en Contrapunto, yo sé que Oscar está escribiendo de esto, es cómo se comportó el voto latino y cómo se votó el voto estadounidense en un momento con mucha polarización. Precisamente eso quería que entráramos. ¿Cómo se comportó el ciudadano estadounidense, pero que tiene orígenes en América Latina, que es el voto latino, el voto migrante, cómo se comportaron los hispanoparlantes de origen en estas elecciones? Lo que te puedo adelantar es que los datos que tenemos hasta este momento son preliminares. Sin embargo, en base a encuestas a boca de urna, se estima que participaron alrededor de 20 millones de personas de origen latinoamericano en esta elección, lo cual significaría romper los precedentes anteriores, rebasarlos por amplio margen. Estamos hablando de casi 66% de participación electoral de estas personas. Sabemos también que ha sido un voto mayoritariamente inclinado por el candidato Biden, pero eso no quiere decir que no hubo un voto significativo también para el candidato Donald Trump. Y es importante entender que en realidad cuando se habla de voto latino, lamentablemente se genera la idea de un grupo monolítico que vota de una sola forma, lo cual no es para nada la realidad.
Estas personas que sumaban cerca de 32 millones en esta elección, de origen latinoamericano, a más o menos 7.5 millones de esos 32 extranjeros, somos personas que votamos de acuerdo a una amplia gama de diferentes intereses, donde se conjuga el interés nacional, el interés regional de donde vivimos, la clase económica donde uno se ubica, la identificación racial, la historia migratoria. Todo esto tiene que ver en cómo votan estas personas. Y la gran lección de esta elección, en mi opinión, es, número uno, que realmente este grupo de personas sí importa, porque pueden cambiar enormemente la dirección de la elección. Y número dos, que definitivamente necesitamos invertir mucho más en la educación, el empadronamiento y la movilización de este bloque de personas, porque en un futuro solo van a ser más importantes de lo que fueron hoy en el 2020. Guillermo, vos vivís en lo que se dice la ciudad de las ciudades, la ciudad más cosmopolita del mundo, o sea, en el Gran Nueva York. Contame cómo votó ahí la gente, cómo votaron ahí los latinos, los salvadoreños, en fin, ¿cómo ves el ambiente actual también después del voto que hubo en Nueva York? Sí, sí, aparte del dato que daba Oscar del voto, cómo se comportó el voto latino-caribeño, quizás es importante decirte que Nueva York es un estado con una gran cantidad de gente demócrata. El voto latino es poderoso, es importante, pero en esta elección fue todavía mucho más marcado. Les recuerdo también a toda la gente que son seguidores de Contrapunto, que hay siempre, cuando hay eventos electorales, es una combinación de contiendas electorales. Por ejemplo, habían muchas contiendas a nivel de legislaturas estatales, que es un nivel de gobierno que está totalmente coordinado con el gobierno central, que se le conoce como el gobierno federal. Las elecciones presidenciales fueron elecciones federales, nacionales, pero el comportamiento del voto en las legislaturas estatales y algunas gobernaciones también lo estamos analizando. Y como decía Oscar, o sea, estamos todavía recibiendo los datos, porque como les mencionaba, todavía están contando votos en algunos lugares. En Nueva York, a pesar que hay deficiencias en el sistema electoral estatal, los condados y las ciudades, el voto latino fue contundente. Se eligió, por ejemplo, al primer puertorriqueño abiertamente homosexual, Richie Torres, que se lanza, va a tomar una posición importante representando a Nueva York. Se reeligió Alexandria Ocasio-Cortez, también en la ciudad de Nueva York, que representa el condado de Queens y una parte de Queens y el Bronx, entre otros, y también se reeligió Adriano Espaillat, un dominicano americano. Entonces la delegación latina también cambió. Se perdieron algunas personas que tenían mucho tiempo de estar aquí, pero en resumen decirles que también pues perdió una legisladora estatal salvadoreña americana, Mónica Ramírez. Lastimosamente le hicieron una campaña tremenda y perdió su reelección. Entonces, de que no solamente fueron noticias positivas, y como mencionó Oscar, pues estamos analizando el comportamiento en esas contiendas como para sacar lecciones para lo que vienen las futuras contiendas cívico-democráticas en este país. Correcto. Ahora me gustaría que pasáramos al lado de acá. ¿Qué se supone? Por ejemplo, el presidente electo ha hablado de la reconstrucción de las relaciones diplomáticas regionales y mundiales. Hoy mismo daba un mensaje llamando al liderazgo mundial a decir que Estados Unidos volvía al juego. Entonces, ¿cómo queda América Latina? ¿Cómo ven ustedes qué papel va a tener América Latina, en específico Centroamérica, El Salvador, en esta nueva administración?
Bueno, lo que te puedo yo adelantar es que estamos todavía muy temprano, ¿verdad? Como para hablar con certeza de por dónde va a ir la tendencia. Pero lo que sí podemos ver desde ya es que hablar de la política de Estados Unidos hacia América Latina es como muy vago, muy complejo. Yo creo que hay que hablar de la política de Estados Unidos hacia México. Hay que hablar de la política de Estados Unidos hacia Centroamérica, de la política de Estados Unidos hacia el Caribe y hacia Sudamérica, porque hay variables, o sea, no es exactamente uniforme la cosa. Y una cosa que podemos sí destacar es que la relación más fluida, más cercana, de mayor impacto, de mayor interdependencia incluso, que existe, es la relación entre Estados Unidos y México y Centroamérica como un corredor de relación muy cercana con Estados Unidos. Y en esa relación, el tema migratorio ha venido pesando mucho, ¿verdad? Ya por años. Y hay que recordar, el enfoque estadounidense en política exterior, donde se ubica el contener los flujos migratorios como el criterio rector de la política exterior, esto no pasó con Trump, esto empezó con Barack Obama. Y precisamente Biden era el líder en ese esfuerzo. Entonces, todavía no podemos hablar con certeza, no sabemos si ese enfoque va a seguir pesando, pero creemos de que también hay que estar súper claros de que en la relación diplomática, la relación de política exterior, la relación migratoria, hay que tener muy en claro que también va a pesar mucho cómo queda configurado el Congreso de los Estados Unidos. Y se están todavía definiendo puestos, tanto en el Senado como en la Casa de Representantes, que indudablemente van a tener un impacto en la dirección última que tome la política de Estados Unidos hacia países como El Salvador, hacia países como México y hacia América Latina en su conjunto. Guillermo, en la configuración que está tomando el Congreso de Estados Unidos, me refiero a la Cámara de Representantes y al Senado, ¿qué perspectivas realmente se ven ahí? Tomando en cuenta las perspectivas de cambio, digo yo, tomando en cuenta lo que tenemos ahorita como base. Bueno, lo que podemos hasta el momento analizar es que hubieron grandes fallas en esta campaña, por ejemplo, ese es un buen dato. Hubieron también batallas a nivel de Congreso en todos los Estados Unidos y lastimosamente perdieron muchos demócratas, disminuyó la bancada demócrata en la Cámara Baja, en la Cámara de Representantes, en el Senado, que son 100 posiciones y son claves porque recordémonos que el Senado en el contexto político estadounidense es el cuerpo colegiado que confirma todas las posiciones claves de la administración entrante, así como embajadores, embajadoras, etc. Entonces, como decía Oscar, va a determinar mucho lo que está pendiente. El 5 de enero hay una elección para definir 2 posiciones claves en el Senado. Va a ser una batalla campal, porque quien gane esas 2 va a definir quién tiene la mayoría en el Senado. Y el senador de la mayoría actual, Mitch McConnell, ha sido una persona que durante cómo se comportó cuando fue un presidente demócrata, cuando fue Obama y Biden, fue una persona que bloqueó constantemente muchas de las políticas que proponía la administración en ese entonces, y de ser él nuevamente líder de la mayoría, pues podemos quizás proyectar eso, aunque se menciona mucho que Biden tiene una relación cercana, pero el comportamiento político de él es el que acabo de describir. Y el otro elemento que quiero agregar, que ahorita estamos de cabeza dándole seguimiento con microscopio a la composición y las acciones del proceso de transición, que es un poco violentado por lo que mencionabas al principio tú en tu introducción, que el actual presidente, que tiene que entregar las llaves de la Casa Blanca el 20 de enero a las 12 de la mediodía, no está cooperando con la transición.
definitivamente el evento del 14 de diciembre, cuando se certifique por parte del colegio electoral, pues ese sería como el punto de quiebre para entrar a un periodo más intenso de transición, pero tenemos que darle seguimiento. ¿Quiénes son las personas que van a estar asesorando y definiendo la política exterior de la administración entrante, como para ir descifrando la política potencial a México, Centroamérica, el Caribe y Suramérica? Me gustaría, para finalizar, hacer como dos perspectivas. Oscar, me gustaría que nos hablara sobre qué crees que puede cambiar en la relación de Washington con el gobierno salvadoreño, y me gustaría que Guillermo me hablara después cómo se debe comportar la sociedad salvadoreña, o qué debe hacer la sociedad salvadoreña ante este cambio, porque puede ser que el entusiasmo de que se ha ido un hombre excesivamente anti-inmigrante haya posibles oleadas de migrantes de Centroamérica, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, creyendo que van a tener entrada libre, o sea, sencillamente porque este gobierno ya actual ya no está. Pero entremos a esta materia para finalizar. Bueno, yo lo que te diría en primer lugar, que quiero hacer una corrección. Creo que ya para cuando los votos se hayan contado en su totalidad, vamos a tener una realidad donde Biden va a haber recibido alrededor de 77 millones de votos y Trump cerca de 72 millones de votos. Solo para que estemos claros con ese dato, que creo que me equivoqué cuando lo mencioné anteriormente. Pero en respuesta a tu pregunta, yo creo que la manera en que varíe la relación entre Estados Unidos y El Salvador va a depender mucho de qué Estados Unidos fije como sus más importantes objetivos de política exterior hacia El Salvador. Y te pongo quizás como para ejemplificar. Para las últimas dos administraciones, digo, la administración Obama y la administración Trump, la meta número uno de política exterior ha sido parar los flujos migratorios irregulares, ¿verdad? Eso es clarísimo, ¿verdad? Iba uno al Departamento de Estado, hablabas con los embajadores estadounidenses y te decían que eso era la meta número uno. Entonces, por supuesto que Trump ha perseguido esta meta de una manera mucho más agresiva de lo que lo hacía Barack Obama en sus últimos años. Y lo que hemos visto es que mientras un gobierno le cumpla a Estados Unidos en la satisfacción de ese objetivo tan importante de política exterior como lo ha sido parar la migración, gobiernos como el actual en El Salvador han bailado enteramente al son, ¿verdad?, de lo que Estados Unidos quiere. Y en ese sentido se llega al grado recientemente de decir que si Estados Unidos quiere enviar a los beneficiarios de TPS, pues vamos a trabajar para que hayan condiciones de recibirlos, cuando eso está muy divorciado de lo que la gente que son beneficiarios de TPS quieren. Pero entonces a lo que voy es, si Estados Unidos dice, no solamente me interesa que paren la política migratoria, sino que me interesa que enfaticen el fortalecimiento del Estado de Derecho, que se respete la libertad de expresión, que se respete la libertad de prensa, que haya autonomía de poderes. Si Estados Unidos realmente eleva estos temas como una gran prioridad, yo ahí preveo de que puedan haber tensiones entre la administración Biden y, en este caso, el gobierno actual en El Salvador. Pero repito, no sabemos en este momento cuáles van a ser los criterios rectores de la política de Estados Unidos hacia El Salvador en particular. Correcto. Con respecto a tu pregunta, Juan José, yo creo que la sociedad y las instituciones, todas las instituciones en El Salvador, especialmente los partidos políticos y el gobierno central, como decía Oscar, tienen que
entender un par de elementos. Uno, que el presupuesto federal que empieza el 1 de octubre al 30 de septiembre es el presupuesto federal 2020-2021 del gobierno actual. Entonces ese es un dato importante. El otro dato importante es de que aquí toma como un año, año y medio, la transición ya del aparato institucional, de la burocracia estatal, y en ese sentido nosotros nos vamos a concentrar mucho en poner presión para alivios administrativos, pero a nivel legislativo los alivios pues, van a depender del resultado del 5 de enero, las elecciones en el estado de Georgia, en el sur de Estados Unidos, y la otra cosa, elemento importante creo que debemos de analizar, es recordarle a la población lo riesgoso que es tirarse y pensar de que un cambio de gobierno, de un día para otro, van a haber cambios de políticas. Entonces, tenemos que recordar que tenemos que trabajar para ver las causas. Si bien es cierto, pero como Oscar decía, la población salvadoreña que está aquí, yo conozco muchos tepecianos que tienen negocios y estaban alarmados. Esto les ha dado un alivio, pero la gente no está pensando en irse, como decía Oscar. Entonces tenemos que ver esto un poco más integral. El gobierno salvadoreño también tiene que visitar y revisar sus políticas del Salvador hacia la gran colonia salvadoreña y verlas de una manera más integral para que un día muy cercano podamos sincronizar y avanzar y consolidar un país más justo y democrático, no solo allá en El Salvador, pero también aquí en Estados Unidos. Correcto, correcto. Les agradezco mucho a los chacones. Uno debería ser demócrata y el otro republicano para No, siempre independientes. tenemos que estar nada más comprometidos con los intereses de la gente que defendemos, no con un partido. Ya, Sí. es cierto, es cierto. Lo fundamental, lo fundamental. Yo creo que la democracia eso enseña, ¿no? A que realmente la gente luche por una dignificación en su trabajo, en su familia, en su comunidad. Y yo creo que el sacrificio de irse del país en el que uno nació es tremendo, pues es grande. Y después de todo, yo he aprendido a admirar a la gente porque hay que tener valor para irse y hay que tener valor para llegar a un país donde, como decía mi padre, hasta la nieve se hace más fría, ¿verdad? Entonces, les doy las gracias y esperamos que más adelante volver a platicar para hacer una evaluación más concreta de los resultados electorales y las consecuencias para nuestras comunidades. Muchas gracias. Gracias, JJ. Cuídate. Muchas gracias. Adiós.